Dios los bendiga, amados hermanos, una vez más. Con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez. Parece increíble, pero ya vamos a estar en Semana Santa y es algo tremendo cómo el tiempo va avanzando de rápido. Y como cada domingo, cada vez que predicamos, les pedimos si ha sido para ustedes o es de bendición esta predicación o las otras, por favor, denos un like, un dedito gordo hacia arriba. Píquele a la campanita y comparta con alguien más. Amén. De esa manera estará colaborando con nosotros, ¿verdad?, en esparcir el reino del Señor. Amén. Y mis hermanos, hoy vamos a leer aquí en el libro de Levítico, capítulo 10 y versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque una vez más me permites estar delante de tu pueblo. Señor, esta palabra que me diste, Señor, permite que llegue a los oídos, al corazón de cada uno de aquellos que están en este momento y que estarán después oyendo y presenciando este mensaje. Y que, Señor, pueda hacer efecto en sus vidas y en las vidas de los que ellos aman, en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en Levítico, mis hermanos, capítulo 10 y versículo 1 y 2, una vez más lo leemos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos que aquellos dos varones eran levitas. Estaban consagrados total y absolutamente 100% al servicio del Señor. Ellos no tenían trabajo físico que hacer. A ellos no se les iba a dar posesión en la tierra prometida, porque el único trabajo de ellos era ministrar en el templo de Jehová. Pero cometieron un error. A pesar de que el Señor, aquí en el Éxodo capítulo 30 y versículos 7 a 9, 37 a 9, dice, les dijo el Señor: no ofreceréis sobre el incienso, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Amén. O sea, que no fueran estas personas, o sea, los de la tribu de Leví, o sea, los hijos de Aarón, no podían ofrecer otra cosa que no fuera algo que estaba consagrado para Dios y que era de Dios. El fuego con el que ellos encendían el
el incienso, quemaban el incienso para que el humo del incienso fuera hacia arriba como ofrenda hacia Dios. El fuego con el cual encendían la hoguera para quemar la carne de los corderos, de los machos cabríos, en fin, de todos los animalitos que ofrecían como holocausto para el Señor. Era el mismo fuego desde que el Señor había dado la orden. O sea, guardaban las brasas de un día hacia otro. Y los levitas tenían la obligación de nunca dejar que se apagaran aquellas brasas, aquel fuego. Era fuego santo, era fuego de Dios. Pero en el caso de aquí, de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, ellos se les hizo muy fácil prender una lumbre, simple y sencillamente hicieron una lumbre. Amén. Agarraron su incensario porque pues, eran sacerdotes, eran levitas, y le pusieron brasas con fuego, y luego pusieron incienso. El incienso era auténtico, el incienso era el incienso de Dios, pero el fuego no era el fuego santo y glorioso de Dios. La gloria de Jehová que se manifestaba en el Antiguo Testamento, la gloria de Jehová que se manifestó cuando Elías, en el primer libro de los Reyes, hizo un altar de piedras y puso un toro hecho pedazos y puso leña debajo del toro y le echaron agua. Pero les dijo a los sacerdotes de Baal, ustedes hagan lo mismo y pídanle a Baal. Y si Baal le responde, sea el Dios al cual Israel sirva. Pero, una vez que ustedes lo hayan hecho, si Jehová, mi Dios, me contesta, entonces Él es Dios y a Él ustedes le van a servir. O sea, el pueblo de Israel. Y dijeron el pueblo de Israel, así sea. Entonces, cuando Elías estuvo preparó todo su holocausto ahí como debía ser en el altar, y Elías hizo esta oración. Respóndeme, Jehová, respóndeme, que este pueblo sepa que tú eres el Dios de Israel. Y la gloria de Jehová, lo que llaman los estudiosos de la Biblia, la chiquina gloria de Jehová, descendió en forma de fuego y consumió la carne de aquel toro, consumió la grasa, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua, consumió la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque estaba haciendo aquella ofrenda acepta a los ojos de Dios. En cambio, la ofrenda que aquellos sacerdotes de Baal y de Acera estaban haciendo jamás llegó ni fuego ni nada. O sea, quedó fría como siempre había estado. Y los tomó, ya vemos ahí en el primer libro de Reyes, léalo usted. Vemos que Elías los tomó, les dijo al pueblo de Israel, agárrenmelos. Los agarraron, los ataron y Elías los mató a todos, 400 de Baal y 450 de Acera. Amén. A todos los mató. Pero el asunto es mis hermanos. Esa misma gloria que bajó y consumió el fuego, el holocausto de Elías, esa misma gloria de Jehová, esa misma chiquina bajó del cielo. Y en vez de consumir el holocausto, la ofrenda de Nadab y Abiú, los consumió a ellos. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo
un pecado gravísimo, el pecado de la desobediencia. Estaban ofreciendo fuego extraño en el altar de Dios. Amén. Y eso es gravísimo, mis hermanos, gravísimo. Vemos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 9, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Quién? Saúl. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, el profeta Samuel: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. O sea, estamos hablando que Saúl era el rey de Israel, el primer rey que tuvo Israel. Y el profeta Samuel fue el encargado de ungirlo con forma, pues, porque Dios lo ordenó. Lo ungió como rey. Pero no lo ungió como sumo sacerdote, porque él no era sumo sacerdote. Él nomás era rey. El trabajo de ofrecer el holocausto le tocaba, en ese caso, a Samuel o a cualquiera de los de la tribu de Leví, pero no a Samuel. ¿Y qué hizo Samuel? Dice, ¿qué hizo Saúl? Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Pensó que había hecho bien. Dijo: ahí viene el profeta, me va a felicitar por lo que yo hice. No. El profeta no hablaba por sí mismo, mis hermanos. El hombre de Dios tiene que hablar lo que Dios le da. Lo que nosotros predicamos, lo que el Señor nos da de su palabra. Amén. No de lo que se nos ocurra o como se nos ocurra, sino lo que está en la palabra. Amén. No podemos revolver porque hay maldición en contra de aquel que adultera la palabra. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto, mis hermanos? Es que hay gente que dice, y cuando decimos que hay pastores, evangelistas, líderes de iglesias, predicadores, en fin, toda clase de gente que está ofreciendo fuego extraño en el altar. Hay iglesias, grandes iglesias, y usted las puede ver en televisión, en el internet, en fin, usted puede pararse e ir a ver. Iglesias llenas de gente. Y allá en la plataforma ve un hombre que anda ahí brincando y haciendo cosas y diciendo chistes para que la gente se entretenga y se ría y todo eso.
Pero si usted se fija, mis hermanos, en muchas de esas iglesias que ve, ya le dije, a través del internet, o a través de televisión, o lo que sea, o en persona, ya no hay un púlpito. ¿Se han fijado en eso? No hay púlpitos. Y si acaso hay alguna cosita, es un estén chiquito ahí de plástico, o de lámina, o de metal, o lo que sea, ahí nomás para poner alguna cosa. Es más, la gran mayoría de esta gente ya no usan la Biblia, usan el celular o una tableta. Es la palabra, sí, pero es necesario, mis hermanos, que lleven la Biblia, que sepan usar la Biblia, que sepan cómo está escrita, que sepan compaginar y leer el texto con el contexto. Hay gente que usted le dice, léame por favor, en capítulo 5 y versículo 8 del Génesis, y andan allá hechos como locos por Apocalipsis. No saben dónde está el Génesis. En la iglesia. Pero si le pican al teléfono, ahí sí lo hayan. Pero ese no es el peor de los casos. Es que están viendo el ejemplo en los líderes que están al frente. Y usted ve a aquel que anda ahí como loco, con un pantalón de mezclilla, todo, muchas veces todo con agujeros, o todo despintado, todo lullido, como dicen, ¿verdad? Todo como gastado, porque así los compran ahora. Una camisa por fuera, sin corbata, sin saco, sin nada, así nomás. Algunos de ellos con el pelo largo, en fin. Y hablando sus cosas, diciendo, supuestamente, predicando. Lo que están haciendo es motivar a la gente, nada más. O entretener a la gente. Y la gente sale bien contenta de ahí, muchos de ellos. Y otros caminando como entre nubes. Ya me dijo el profeta de Dios que Dios quiere que yo sea millonario y que Dios quiere que yo tenga el mejor empleo o la mejor empresa, o si es muchacha que yo tenga la mejor carrera, o que me case con el empresario, en fin, siempre mensajes positivos, siempre mensajes hacia el éxito, hacia la prosperidad, pero nunca mensajes diciendo que el pecado lleva al infierno al pecador y que Cristo Jesús en la cruz del Calvario ahí pagó por los pecados de la humanidad, y cada gota de su preciosa sangre que se derramó sobre esa cruenta cruz, mis hermanos, es suficiente para pagar por todo lo que usted y yo podamos padecer físicamente hablando, en caso de enfermedades, en caso de necesidades. Esa sangre, mis hermanos, lo limpia de todo pecado, pero hace falta que nosotros nos arrepintamos de los pecados, nuestros pecados, y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Y esas iglesias de las cuales hablamos están llenas de gente. Y usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Oh, sí, yo soy cristiano, yo soy miembro de esta iglesia. Es más, mire, ya me dieron mi credencial. Una ID de la iglesia. Oh, qué bien. ¿Y aceptó a Cristo? Sí, lo acepté. Oye, hermano, pero usted huele mucho a cigarro. Bueno, todavía estoy batallando un poquito. Hermano, usted huele un poquito a alcohol. No, pero es poquito. Ya se me va quitando. ¿Usted se arrepintió de sus pecados cuando vino a Cristo? ¿Qué es eso? ¿No le explicaron el plan de salvación? No. A mí me dijeron que aceptara a Cristo y era todo. Y no, mis hermanos, no es por ahí.
La gente cree que es cristiana y no lo es. La gente está creyendo que es salva y no lo es. Eso es terrible. Es algo tremendo. Es algo, mis hermanos, que nosotros, los ya viejos en el Evangelio, nunca lo habíamos visto. A lo mejor sí existía, pero no lo habíamos visto. Tal vez porque no existía la televisión o tan popular como hay ahora, ni mucho menos los internet y todo eso. Pero no lo habíamos visto. El que se paraba detrás de un púlpito era un hombre de Dios. Y en las iglesias, usted llegaba a la iglesia y había un púlpito que era un instrumento consagrado al servicio del Señor. Es cierto, era de madera. Nada más era un objeto de madera con clavos y toda la cosa. Pero estaba consagrado al servicio del Señor. Amén. No se podía parar detrás de él gente impura, gente que no tuviera la preparación espiritual, gente que no viniera consagrada para hablar la palabra del Señor, gente que no supiera lo que estaba leyendo en la Biblia. Había cierto, mis hermanos, porque a mí me tocó, yo soy de la vieja guardia, hermanos que no, pues no tenían una preparación académica, no tenían títulos, no tenían doctorados, no los tenían, ¿verdad? Pero tenían la unción de Dios, a Dios la honra y la gloria. Y cuando ellos hablaban la palabra del Señor, fuego de Dios caía y la gente era sanada y la gente era tocada y convencida de pecado y corrían al altar aceptando a Cristo como su Salvador y entregándole su vida al Señor arrepentido de sus pecados. Yo recuerdo las campañas, mis hermanos, a las cuales asistimos nosotros, mi compañera y yo, ya casados también, ¿verdad? Que gente pasaba por la calle, la calle donde estaba el edificio, el estadio, donde estaba la campaña. Gente que no era cristiana, pero que tenía una necesidad. Cuando pasaban por allí, alguien les decía, allá adentro hay un hombre predicando y cuando ese hombre ora por los enfermos, estos son sanados. Y aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel anciano, en su necesidad, se metían a ese lugar. Oían el mensaje de salvación, oían al hombre que estaba predicando la palabra, iban al altar, mis hermanos, y salían de ahí totalmente sanos. Y no nada más eso, salían salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque para predicar la palabra, mis hermanos, se preparaba el hombre. Le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu gente? ¿Cuál es la necesidad? Es tu gente, es tu palabra. Yo soy tu siervo. No hay problema. Y muchas veces predicaban predicaciones, sermones o mensajes, como ustedes quieran llamar, tremendos, muy fuertes. Y nadie se ofendía, sino que cada quien tomaba para sí la parte que le correspondía. Ahora, usted predica fuerte y si le va bien, no lo corren inmediatamente, pero jamás lo vuelven a invitar. ¿Por qué?
simple y sencillamente, mis hermanos, porque no tienen a Cristo en su corazón. Y ahora aquí vamos con lo bueno. La primera parte que leímos ahí en Levítico habla de Nabat y Abiud ofreciendo fuego extraño. Y hemos estado en muchas iglesias nosotros ministrando y asistiendo, a veces colaborando con el pastor, ¿verdad? Por necesidades que había allí a nivel local, ¿verdad? Y en todo lugar donde hemos estado, siempre había himnarios en las bancas. Antes eran bancas, ahora son sillas. Había himnarios en las bancas. Biblias, no, si acaso había una que otra ahí en una mesita, pero sí había himnarios. Y la gente encargada de la alabanza, la gente, los músicos, el director del coro, decía, vamos a cantar el himno número tantos del himnario de gloria, del himnario de suprema alabanza, del himnario bautista, del himnario metodista, en fin, del himnario que fuera, según fuera en el caso de la iglesia donde estuviéramos hablando. Y la gente cantaba, y los músicos tocaban, gloria sea el Señor. Y se sentía la presencia de Dios de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque aquellos himnos, mis hermanos, estaban siendo cantados, pero habían sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que se vuelven a cantar esos himnos, aquel Espíritu que los inspiró vuelve a hacer el efecto para lo cual inspiró al himnólogo, muchas veces un hombre humilde, ¿verdad? Que prácticamente nadie conocía, pero escribió lo que el Señor le dictó. Amén. Y tenemos muchos himnos, miles de himnos. Tenemos los himnarios llenos de himnos. Hay un himno que tiene una historia tremenda, que lo han cantado cantantes mundanos y la gente se ha convertido al Señor. En Las Vegas, Nevada, cuando Elvis Presley estaba haciendo temporada ahí, cantaba este himno. En inglés se llama How Great You Are, cuán grande es Él. Y cuando él cantaba, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. En Las Vegas, en un casino, mis hermanos, la gente caía de rodillas llorando delante de la presencia del Señor. No era el lugar, mis hermanos. Era el Espíritu Santo que estaba moviéndose a través de aquel himno y estaba haciendo el efecto, mis hermanos. Es cierto, Elvis Presley inició su vida cantando en la iglesia. Era hijo de cristianos. Cantaba y tocaba divinamente. Yo creo firmemente que, pues a lo mejor al final, ¿verdad? Se arrepintió de sus pecados, le entregó a su vida al Señor porque él había sido salvo. Hay otro himno que nosotros hemos cantado cada vez que predicábamos. Cantábamos este himno en nuestras campañas y se llama Porque Él vive. Y mi esposa y yo siempre lo hemos cantado. Mi esposa hace una segunda maravillosa. Y cantábamos ese himno en una campaña. Y lo hemos cantado en muchas campañas y en muchos cultos. Pero
estábamos empezando a cantar, yo creo que la segunda estrofa. Y la gente empezaba a correr de las gradas del estadio hacia donde estábamos nosotros predicando, cantando. Lo hermoso, mis hermanos, es que ese himno, porque Él vive, fue inspirado por el Espíritu Santo como todos los himnos del Señor. Y ese Espíritu Santo estaba sanando a la gente que estaba escuchando, porque cuando corrían dejaban muletas, dejaban walkers, dejaban sillas de ruedas, enfermos de toda clase, venían y caían de rodillas llorando en la presencia del Señor. Todavía no empezábamos a predicar, apenas estábamos cantando para empezar a predicar y la gente estaba ya en el altar. Era porque el cantante era muy bueno. No, mis hermanos, era yo. Era porque los músicos eran de lo mejor del mundo. No, eran músicos cristianos y tocaban con todo su corazón. Pero no eran los músicos, no era el cantante. Era que la letra del himno dice, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Ya estaba la gente ahí, mis hermanos. ¿Qué podíamos hacer? Solamente orar por ellos y darle la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. Siempre hemos cantado ese himno antes de predicar y lo vamos a seguir cantando mientras el Señor nos permita la vida. Amén. Aquí en el Salmo 69, versículo 9, dice la palabra del Señor. Porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y luego dice el Evangelio según San Juan, capítulo 2 y versículo 15. 2:15 al 17, dice la palabra del Señor. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué, mis hermanos? Porque habían hecho del templo del Señor, mis hermanos, un lugar de mercado. Estaban contaminando el templo del Señor. Y actualmente en las iglesias están ofreciendo fuego extraño. Y si en el Antiguo Testamento cayó fuego del cielo, ahorita no ha caído del fuego del cielo porque estamos en la era de la gracia. Pero, mis hermanos, el juicio de Dios no tarda. Porque ahora están los cantantes, ¿cómo les llaman? Los salmistas, los que dirigen la alabanza, cantando cada tontería que solamente Dios sabe lo que están cantando. Y los himnarios, bien gracias, ya no los conocen. ¿Por qué no los usan si están ahí para eso? No les digo que usen himnarios de otra denominación o de otra iglesia. Usen los himnarios de su iglesia. No los usan. ¿Por qué? En primer lugar, mis hermanos,
porque son desobedientes y son rebeldes. En segundo lugar, porque han encontrado que en esas canciones que están cantando hay algo escondido que se llama hipnotismo de masas. Hay mensajes subliminales que hacen que la gente entre en paroxismo que se parece al gozo de Dios. Pero no, mis hermanos, es un mensaje satánico. Allá en los 80s, cuando había todavía cassettes, estábamos ahí en una librería que se llamaba Librería de Betania, en la ciudad de Dallas, Texas, por la calle Jefferson. Y había un chamaquito de algunos 10 años, hijo de uno de nuestros compañeros de ministerio, que le pidió dinero a su papá. Y el papá le dio $8, que era lo que valía el cassette. El chamaquito delante de nosotros le quitó el plástico al cassette con que venía envuelto, le quitó los tornillitos, volteó el tape del cassette, lo volteó al revés, lo volvió a cerrar y lo metió en su grabadorcita que él traía. Mis hermanos, la música que salió cuando él le puso play a aquel cassette era una música horrible, una música demoníaca, una música del infierno. Y claramente le cantaba este famoso cantante y decía Belcebú, Belcebú y muchas otras cosas que no recuerdo. No era un cantante desconocido, era un cantante que ustedes conocieron muy bien y lo conocen muy bien, ¿verdad? Y que es el que ha causado, fue el que empezó el descontrol aquí en todo esto de los salmistas y de los alabadores o adoradores, o como le llamen, ¿verdad? Pero los supuestos canciones que él cantaba y que él canta no eran más que mensajes subliminales, alabanzas al diablo y a sus demonios. Y la gente muy contenta cantándolos en las iglesias. ¿Usted cree que Dios se va a mover a través del fuego extraño? Jamás. Si no ha caído fuego del cielo y los ha consumido, es por la pura misericordia de Dios y porque estamos en la era de la gracia. Pero que no se desesperen, viene el juicio de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Volvamos a las raíces. Volvamos a lo que aprendimos cuando empezamos en el camino del Señor. Tal vez algunos de ustedes sean nuevos cristianos, pero pregunte cuáles son los signos auténticos del Señor. Pregúntele a su pastor. Amén. Y si su pastor no sabe, pues entonces, lamentablemente, busque otra iglesia. Porque también el pastor necesita buscar otra iglesia a lo mejor. Pregunte por los himnos que cantaba nuestro hermano Juan Romero, los que cantaba Manuel Bonilla, los que canta todavía Roberto Arzola y todos ellos. Y cántelos. Alabe al Señor. Ahí están los himnarios todavía en algunas librerías. Pero busca alabar al Señor de corazón, con sus labios, con su mente, con su alma. Es cierto, tal vez estamos predicando a oídos sordos, tal vez estamos arando en el desierto, pero tenemos que seguir adelante. Amén. Porque o lo hacemos o el Señor nos llama a cuentas. Amén. Porque conocemos la verdad y no la estamos predicando. Mis hermanos, les amo en el amor del Señor. Vamos adelante. Es cierto,
Dijo Elías ahí en el primer capítulo, en el primer libro de los Reyes. Solo yo he quedado y a veces nos sentimos como Elías, solos. Ya no hay gente como que alabe al Señor como nosotros, que sirva al Señor como nosotros. Muchos de los que empezaron juntos con nosotros en el ministerio o ya se murieron o ya se fueron al negocio. Ya predican por dinero. O sea, predican el evangelio de la prosperidad. Una vez estaba orando y llorando yo por esos compañeros que se habían ido. Y lo hacía con amargura, mis hermanos, de corazón, porque los amaba y los sigo amando. Estaba orando por ellos. Señor, ábrele los ojos, que vuelvan a la realidad. Y llega mi esposa, que Dios le ha dado un espíritu de sabiduría tremendo, y me pone su mano en el hombro derecho y me dice, ya no llores por ellos. Ponlos en las manos del Señor nada más. Ellos ya son adultos, algunos son mayores que tú, o más viejos que tú en el ministerio. Ya conocen la verdad. Si no quieren seguirla, problema de ellos. Aleluya. Y que Dios los bendiga a esos hermanos. Amén. Y mis hermanos, como decíamos cuando estábamos ahí en radio, la próxima semana, a esta misma hora, y por esta misma estación. Pero saben una cosa, quiero orar por ustedes antes de despedirme. Padre, en el nombre de Cristo. Señor, he hablado tu palabra. Y Señor, ahora, haz tú la parte que te toca, Señor. Toca las vidas. Redarguye el corazón de mis hermanos donde quiera que se encuentren. Sana las heridas, Señor. Levanta, Señor, al desanimado, Señor. Y Señor, sana al enfermo, Padre. Y Señor, en tus manos ponemos a la familia de Armando Alucín. Perdieron a Armando, nuestro hermano Armando perdió a su nieto. Pero ya está en tu presencia. Sé tú con ellos y dale ese dulce consuelo. En el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.